El presidente Lenín Moreno anunció este lunes que con la ayuda del gobierno de Ucrania, 5 ecuatorianos que viven en Wuhan, epicentro del coronavirus, retornarían al país. El mandatario anunció que posteriormente serían sometidos a por lo menos 14 días de cuarentena para evitar contagios. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Ahora mismo nos acompaña en nuestros estudios y le damos la más cordial bienvenida al embajador Cristian Espinosa. Él es viceministro de Relaciones Exteriores. Señor viceministro, bienvenido a Notimundo. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias por su tiempo también. Quiero plantearle una entrevista que aborde dos temas fundamentales. El primero hace relación al anuncio que acaba de hacer el presidente de la República en el Palacio de Carondelet respecto de esta evacuación que finalmente se va a dar de estudiantes ecuatorianos que viven en Wuhan, y se lo va a hacer con la ayuda de Ucrania. Y el otro tema pues es el giro de las relaciones diplomáticas del Ecuador, que en la práctica representa esta visita oficial calificada de exitosa por el gobierno que se hizo la semana pasada a los Estados Unidos. Permítame arrancar por el tema humanitario, el tema de mucho interés, especialmente para los familiares de estos estudiantes ecuatorianos que están en China. Se lo va a hacer a través de Ucrania, esto lo anunció el vicepresidente de la República la semana pasada. ¿Cómo fue posible esto? Bueno, el Ecuador ha estado muy preocupado desde el inicio de este problema del conocimiento que estaban retenidos en Wuhan por razones de cuarentena y cuestiones de salud. Estos ciudadanos ecuatorianos que en su gran mayoría estaban estudiando o habían terminado de estudiar sus carreras. Nosotros comenzamos a ver la mejor manera de poder atender a los estudiantes, a atender el pedido de algunos de ellos de querer salir de Wuhan y también diálogo con las familias. Entonces, en estos contactos se comenzó a ver la posibilidad de hacer algún tipo de gestión con otros países que estuvieran en circunstancias parecidas. Hemos encontrado apoyo, interés de colaborar con otros países. No se dieron las circunstancias. Con Brasil me parece que se habló inicialmente. Se habló con Brasil, se habló con Colombia, se habló con otros países que han estado considerando esta situación. En algunos casos se llegó a avanzar un poquito más en las conversaciones, en otros no se pudo avanzar. Finalmente se llegó a considerar la posibilidad de que nosotros lo hiciéramos de manera independiente, solos. Existen limitaciones técnicas, limitaciones que tienen que ver con el tipo de aviones, con el tipo de tripulación que se requiere. Tenemos un avión intercontinental que le permite autonomía de vuelo al Falcon precisamente. Bueno, uno de los aviones presidenciales tiene esa autonomía de vuelo, pero es un avión pequeño y las condiciones de transporte tienen que tener ciertas consideraciones de salud y también técnicas. Por ejemplo, se tiene que parar en varios sitios. Los pilotos no pueden volar más de un cierto número de horas. Entonces se tiene que tener más que una tripulación para hacer un vuelo tan largo en un avión de ese estilo. ¿Resultaba también complicado, señor embajador, cumplir con los protocolos de salud en ese caso, si se lo hubiera hecho de esa manera? Desde luego, porque dentro de un avión relativamente pequeño como es el Falcon, el aire dentro del avión recircula. No vuela con las ventanas abiertas, digamos. Entonces, esa recirculación es el mejor lugar para contagiarse. Entonces, si alguien estuviera contagiado dentro de un avión pequeño como ese, el riesgo es sumamente alto de expandir ese contagio. A la tripulación, al personal médico, a los propios compañeros. A todos. Entonces, la manera en que se procede a preparar estos aviones, según lo que nos han explicado, nosotros no somos expertos en esa materia, es que el avión debe tener una especie de cortinas que dividen las áreas del avión para aislar la posibilidad de ese contagio. Simular una pequeña sala de urgencias, una cosa así. Algo así, de que van dentro de los aviones. Y los aviones pequeños no tienen esas condiciones. Entonces, no se trataba de simplemente tomar el mejor camino en términos de velocidad y agilidad para regresar, sino conseguir las condiciones de seguridad y de salud adecuadas. Quienes acompañan además a los que regresan de Wuhan también tienen que ir preparados a exponerse a ese contagio.
tienen que ir con equipos especiales. Entonces, todas estas consideraciones llevó a considerar que el ofrecimiento que nos hacía el gobierno de Ucrania era el mejor. Tienen aviones muy grandes, tienen ellos también la necesidad de traer nacionales a su país, nos ofrecían la posibilidad de permanecer en Ucrania unos días para asegurarnos que no tengan el contagio. O sea, van a pasar la cuarentena ya. Y han pasado una cuarentena en Wuhan. O sea, para poder salir de Wuhan tienen que haber probado que no están contagiados de acuerdo a los últimos test que les hacen ahí mismo en China. Entonces ese proceso es largo, no es cuestión simplemente... ¿Hay un nuevo procedimiento para que ellos puedan salir finalmente de China? Sí, ¿Se lo hace antes de que ellos aborden el avión? Desde luego, hay unos protocolos para asegurarse que ellos que han estado en cuarentena, que está confirmado que no están contagiados por el momento, porque el contagio podría darse en la salida, sigan estos protocolos para evitar contagio. En el avión, igual se siguen protocolos para evitar contagio dentro del avión y después en Ucrania para que puedan salir. Haríamos muy mal de traer pacientes que están enfermos para su propia salud y haríamos muy mal para la población que recibe, si es que recibimos a gente que está contagiada, comenzando por los familiares mismos. ¿Por qué lo puede hacer entonces Ucrania? ¿Está mejor preparado que nosotros? Ucrania tiene la capacidad de hacerlo esto en un avión más grande, tiene hospitales en donde tiene control. Ucrania es un país bastante grande con una población adecuada. Tiene condiciones climáticas también, entiendo que son más seguras. Como benignas, digamos. El invierno aparentemente es de menos propagación, ¿no? Y estarán bien tratados, nos dan esas garantías y yo creo que estamos muy agradecidos con el gobierno de Ucrania respecto a esta colaboración, esta cooperación que nos damos los países cuando estamos en situaciones difíciles. Siendo un avión grande, ¿cuántas personas viajan además de los 5 ecuatorianos que van a ser trasladados? Ahí también puede haber alguna posibilidad de contagio, además. Esa ha sido parte de los problemas que hemos tenido en otras conversaciones con otros países, porque mientras más personas viajan en un avión, más aumenta el riesgo, ¿no? Entonces, eso también tiene que considerarse. Yo creo que las circunstancias, si bien no son las ideales, porque tenemos a gente que está en esta situación, son muy buenas. Estamos resolviendo esto de una manera adecuada. Quienes están regresando lo hacen de manera voluntaria. Ellos están totalmente de acuerdo con el esquema y el protocolo que se ha establecido. Tenemos 3 ciudadanos que no salen de Wuhan porque no que decidieron quedarse. Han decidido quedarse porque viven ahí, estudian ahí, tienen su familia, tal vez sus conocidos, y entonces eso también hay que respetar. Yo creo que es un problema muy grave que tenemos ahorita en el mundo, pero es un problema que se está atendiendo. Y un problema con el que vamos a tener que aprender a vivir como humanidad. Ahora, esto puede repetirse. Embajador, ¿qué va a pasar cuando ellos ya lleguen a Ucrania, pasen esos 14 o 15 días que van a estar en cuarentena? Luego de eso ellos podrán retornar de manera a cuenta propia, digamos, a nuestro país, o el gobierno va a intervenir de alguna manera para traerlos aquí. El gobierno ha estado muy atento a la situación de ellos durante el tiempo que han estado en Wuhan. Después de que se conoció sobre este problema, hemos estado muy atentos de los otros ciudadanos que están en la China. El consulado, la embajada, los consulados y la embajada ecuatorianos de allá han hecho un seguimiento día a día, llamadas telefónicas, asegurar, porque más que darles la ayuda esta logística, como por ejemplo traerles, es la ayuda psicológica, el que ellos sepan que tienen apoyo, que a pesar de que están tan lejos no están solos, que no nos hemos olvidado de ellos. Es como el náufrago que queda abandonado, aparte de estar bajo condiciones muy difíciles, sentirse abandonado. Pero en Ucrania no van a recibir entonces desde luego, en Ucrania ningún apoyo, sí. No, desde luego, nosotros seguiremos en contacto a través de nuestros consulados y nuestras embajadas. En Europa tenemos mayor presencia que en el Asia. Vamos a seguir en contacto con el gobierno de Ucrania y yo estoy seguro que los ciudadanos ecuatorianos van a sentir continuamente este apoyo. El gobierno no les ha dejado solos ni un solo momento y, como dijo el canciller, no ha escatimado un solo recurso
para hacer el esfuerzo de traerles de vuelta al Ecuador. Estamos dialogando con el embajador Cristian Espinosa, él es viceministro de Relaciones Exteriores. Hablamos sobre la evacuación que va a ser una realidad el próximo miércoles 19 de febrero de 5 de los 9 estudiantes ecuatorianos que residen en Wuhan. Embajador, el hecho de poner a disposición de estos estudiantes un avión con todas las medidas sanitarias, luego llevarles, mantenerles en cuarentena en un hospital, supone costos. Esta es una colaboración, una cooperación de Ucrania, ¿o el Estado ecuatoriano tiene que pagar esto? No, el Estado ecuatoriano no tiene que pagar. Obviamente estamos dispuestos a colaborar en lo que se requiera. No podemos imponerle a otro gobierno costos de atención a nuestros ciudadanos. Estamos muy agradecidos. Es como cuando entre buenos vecinos se ayudan, ¿no? El que ayuda es generoso y el que es ayudado tiene que responder a la ayuda que recibe. Y eso es lo que estamos haciendo. Hoy por ti, mañana por mí, al revés, como toque. Ese es el espíritu de la cooperación y la colaboración. Y es especialmente grato hacerlo con un país relativamente lejano. Europa del Este, ¿no? De Europa del Este, Ucrania, con el cual no tenemos una relación muy estrecha históricamente, pero el rato que se presentan las oportunidades de colaborar, estamos presentes y ellos están con nosotros. Y yo creo que es un momento para aprender y seguir mejorando. Yo soy de las personas que creen que en esta época de la humanidad, a pesar de los problemas que existen, a pesar de temas como el cambio climático, a pesar como del problema de las guerras que vimos, es la mejor época que ha existido en la historia de la humanidad, ¿no? Hay problemas, no discuto, hay dificultades, pero la posibilidad de vivir en paz, la posibilidad de vivir en prosperidad, con salud, con educación, es cada vez mayor. Y es algo que tenemos que ir cultivando como sociedad. Ahora, inclusive para temas humanitarios como este del que estamos hablando, también se atraviesan los temas ideológicos, siendo este un país de Europa del Este y alineado con Rusia, digamos, que está en contraposición a Estados Unidos, que maneja el eje de Occidente y que de alguna manera el Ecuador se ha alineado con el Occidente o siempre ha estado allí. ¿No ha pesado en este caso el tema ideológico? Bueno, de hecho la coyuntura está justamente en la dirección contraria a la que sugiere, porque usted sabe, en años recientes Ucrania y Rusia han tenido problemas serios. Disputas. Disputas territoriales inclusive y de tensión. Y Ucrania, parte de los problemas que tuvo con Rusia en su momento fue que comenzó a acercarse mucho a la Unión Europea. Y eso ha generado problemas con Rusia dentro de la hegemonía que se quiere tener en la zona. Entonces, más bien, hoy en día tenemos una situación en donde Ucrania busca acercarse a Occidente. Nosotros no estamos en esa, afortunadamente, en esa especie de nueva guerra fría que puede existir en el mundo, pero sí estamos muy interesados en tener relaciones y buenas relaciones con todos, especialmente con países importantes. Así que sin que esto sea un factor definitivo en esta situación particular del coronavirus, sí es un elemento que tenemos en cuenta. Nosotros tenemos intereses en muchas partes del mundo, intereses comerciales, intereses de apoyo en el sistema de Naciones Unidas, en el sistema multilateral, y en el caso de temas comerciales, pues nosotros vendemos nuestros productos en Rusia, en Ucrania, en Bielorrusia, en países que antes eran parte de la Unión Soviética, que ahora operan de manera independiente y con quienes nosotros queremos tener buenas relaciones. Una última pregunta con relación al tema coronavirus, antes de pasar a topar el tema de las relaciones diplomáticas, señor embajador. ¿Qué pasa con el resto de ciudadanos ecuatorianos que residen en China? El riesgo no es el mismo que estar en Wuhan, donde está el epicentro de este virus, pero están mucho más expuestos que cualquier otro grupo de ecuatorianos que se encuentren en el Asia o en Europa o peor aún en países en otros continentes. Las cifras son alarmantes cuando las tomamos por separado. Oía hace un momento, aquí mismo, antes de arrancar la entrevista, que se hablaba de más de 1.700 personas que han fallecido por el virus. Eso en la población de China... No es nada.
Bueno, nada, no, desde luego es mucho, son 0,000 de su población, quiero decir. Menos de 2 personas en la población del Ecuador, ¿no? Esa es la comparación, o sea, las diferencias son esas. Entonces, yo creo que el riesgo existe, desde luego, ¿no? Pero no, fuera del área de Wuhan, el riesgo es menor, mucho menor. China es un país inmenso, ¿no? Es como que alguien esté enfermo en Buenos Aires y nosotros estamos aquí en Quito. Esas son las distancias, o sea, que nos contagien de gripe a alguien que está tan lejos, muy difícil, ¿no? Entonces, yo creo que esas consideraciones hay que hacer. Sin embargo, el gobierno chino está muy consciente de la manera en que se propaga esta enfermedad. Están desinfectando billetes, están quemando billetes, porque los billetes es un punto de contacto. Están limpiando los pasamanos de todas las ciudades, están limpiando los baños, están pidiendo que no salgan. Suspendieron las clases en los colegios, en toda la China. Suspender las clases en toda la China. La población de China es más del doble que la población de todo el continente americano, incluido Canadá hasta Argentina, ¿no? Entonces, estamos hablando de unas medidas gigantescas, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, los ecuatorianos que están en China se han adaptado muy bien a la situación. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver un video que ha circulado en redes sociales por un grupo de estudiantes ecuatorianos en China, que le dan mucho ánimo a la población de Wuhan. Está mezclado en chino y en español. Son estos jóvenes ecuatorianos que hablan chino. Yo no sé chino, pero parecería que lo hacen de manera muy fluida. Y es un video muy emotivo, en donde estos ecuatorianos le dicen: fuerza Wuhan, vamos adelante, vamos a estar juntos. Y son ecuatorianos que están pendientes de sus vecinos, de sus amigos. Yo creo que ese es el espíritu, más que el de la tragedia, ¿no? En buena hora que sea así, señor viceministro. Queremos mandarles también un abrazo solidario a nuestros compatriotas que están en toda la China y especialmente en Wuhan, aquellos que van a regresar y aquellos que han decidido quedarse y someterse a las medidas sanitarias de China. Aquí vamos a hacer una pausa comercial, amigos. Vamos a retomar el diálogo con el embajador Cristian Espinosa, esta vez para hablar de el giro en las relaciones diplomáticas del Ecuador con esta última visita oficial a los Estados Unidos. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Tenemos tecnología de vanguardia. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo. Inicio del espacio publicitario. El Aeropuerto Internacional de Quito es la principal puerta de entrada al Ecuador, gracias a la implementación sostenida de una estrategia de desarrollo de rutas gestionada por Quipo. El aeropuerto ha permitido un importante aumento de conectividad para la ciudad y el país, al ofrecer operaciones eficientes con una lista creciente de aerolíneas, alcanzando más destinos en el continente y el mundo. Corporación Quipo, conectamos con calidad desde el centro del mundo. Bienvenida. ¿Tarjeta Supermaxi? Tengo mi tarjeta Mastercard Produbanco. Perfecto. Ahora su tarjeta Mastercard Produbanco tiene precio de afiliado y le da los mismos beneficios que la tarjeta Supermaxi. ¡Ah, qué bien! Gracias, más beneficios. Ahora, con tu tarjeta Mastercard de Produbanco, recibes precio de afiliado en Supermaxi, Megamaxi, Su Casa, Juguetón y Bebemundo. Y beneficios en más de 800 establecimientos afiliados de la cadena de beneficios a nivel nacional. Vive a diario experiencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. Escúchanos y míranos en nuestra app FM Mundo 98.1 y sé parte de la nueva era de FM Mundo. Fin del espacio publicitario. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Retomamos el diálogo con el embajador Cristian Espinosa, viceministro de Relaciones Exteriores. A criterio de varios analistas, inclusive del ministro de Defensa, que hoy ofreció una rueda de prensa, la visita que realizó el presidente Lenín Moreno con un grupo
de Ministros la semana pasada, visita oficial a los Estados Unidos, tiene un significado muy importante en las relaciones diplomáticas del Ecuador. Significa la restauración total, si se quiere, de ese resquebrajamiento de relaciones que hubo a lo largo de los últimos 10 años del gobierno anterior. Y esto ha marcado un giro en las relaciones internacionales. Esto queremos consultarle precisamente al embajador Espinosa. ¿Cómo miran? ¿Realmente es un giro, es un punto de giro de las relaciones diplomáticas la visita oficial del presidente Moreno a los Estados Unidos? Yo creo que lo importante es analizar lo que ocurrió la semana pasada, que fue un hecho particular, en un contexto más amplio. Fueron una serie de reuniones muy exitosas, muy positivas, de que quienes asistieron a la reunión, de ambos lados, americanos y ecuatorianos, salieron muy contentos. Por otra parte, tenemos un proceso que está en marcha, de reordenamiento, realineamiento de las relaciones internacionales del Ecuador. Ecuador lo está haciendo pensando primero en sus intereses y segundo en sus intereses. Está tratando de buscar de manera pragmática aquellas condiciones que mejoren el bienestar, la calidad de vida, el empleo, la economía del Ecuador. ¿Con quién? Con sus socios. ¿Quiénes son sus socios? Todos los que puedan cooperar con el Ecuador en esa dirección. Entonces, no tenemos necesariamente que llevarnos bien con unos y no con otros. Podemos llevarnos bien con todos los que colaboren en esa dirección. Y en esos países interesados en colaborar con Ecuador, hay unos que tienen mucho más recursos que otros. Hay unos que están más cercanos al Ecuador que otros. Nosotros tenemos que llevarnos particularmente bien con Colombia y Perú. Nuestros vecinos. Eso es obvio. Tenemos que llevarnos bien con nuestros socios comerciales, con quienes nos financian nuestros proyectos, nuestra economía. ¿Quiénes son ellos? Puede ser los Estados Unidos, puede ser China, puede ser la Unión Europea, puede ser el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Banca Internacional, pueden ser nuestros propios inversionistas. Entonces, tenemos que generar condiciones de confianza y de seguridad para que esa relación sea fructífera, permita que el Ecuador tenga una economía próspera. ¿Por qué? Porque eso es de beneficio del Ecuador, eso es lo que nos interesa, son los intereses nacionales, no la dirección de una ideología, no el favoritismo que alguien pueda tener por un gusto o por una amistad, sino lo que le conviene al Ecuador. Entonces es una visión muy pragmática de esa política internacional que el Ecuador la ha entendido en el último tiempo y ha hecho una orientación y ha comenzado a avanzar en esa dirección de manera continua, sin detenerse, sin estar esperando a cómo nos ven o qué nos dicen o cómo nos ven las encuestas, sino continuamente, con cada reunión, con cada viaje, con cada visita, con cada conversación que hemos tenido que hacer con cualquier socio. Podemos hablar de Rusia, podemos hablar de Argentina, podemos hablar de Bolivia, sin diferencia. Ahora, en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, la economía más grande del mundo, la economía que más afecta el desempeño de la economía mundial. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, estamos tratando de generar las mejores condiciones de relacionamiento. ¿Cómo lo hacemos? Buscando contactos, buscando confianza. Y eso hemos logrado. ¿En qué momento comenzó eso? Eso no comenzó la semana pasada, o no, poco comenzó el día que se le nombró embajadora a la señora Ivonne Baki, que tiene mucho conocimiento y sabe muy bien cómo funciona Washington. Sino comenzó hace un muy buen tiempo, un trabajo continuo de varios actores. Lo que hacemos ahora es, como en el fútbol, cambiamos la alineación para sacar ventaja a lo que hemos conseguido hasta ahora. ¿En qué consiste este cambio de alineación? Pues estar presentes en Washington con un equipo de ministros que tiene que ver con estos temas, con un equipo de empresarios que ven con muchísimo interés este trabajo, de lado y lado. Ahora, embajador, ¿usted cree que se han eliminado esas barreras ideológicas que han hecho precisamente lo que usted dijo, que seamos amigos de unos y enemigos de otros, hagamos negocios solo con estos de acá y no hagamos con estos aunque nos pueda convenir, etcétera? Desde luego que no se han eliminado. Vemos críticas todo el tiempo sobre todo. Así es la política, así son las relaciones de una sociedad. Pero lo que no tenemos que perder es esa identificación de cuáles son los intereses. Que a pesar de la barrera,
nos tiene que obligar a seguir adelante, buscando un desvío, buscando una nueva alianza, buscando colaboración, y eso es lo que hay que ir construyendo, ¿no? Las relaciones internacionales son principalmente el tejer un tejido en base a contactos, reuniones, trabajo, propuestas, a veces con éxito, otras veces nos toca reciclar la idea, reprocesar la propuesta y ir llegando al... Ahora, señor embajador, hablamos de reuniones exitosas y ya se lo ha dicho en varias ocasiones, pero ¿cuáles son los puntos que realmente usted destacaría como logros en esta reunión? Y me refiero a puntos concretos porque se habla mucho también de posiblemente hagamos esto, tal vez es un proyecto hacer esto, pero queremos saber de esa reunión qué se ha logrado concretamente que ya podamos dentro de poco tiempo ver que son situaciones beneficiosas para nuestro país. Yo creo que lo más importante es confirmar que los Estados Unidos ven en el Ecuador un socio confiable con el que quieren trabajar. Eso es muy importante. Si yo vengo de una situación en donde había mucha desconfianza, donde no había voluntad de trabajo, y ahora logro revertir esa situación a tener una confirmación de voluntad de trabajo, ese es un gran éxito. Es un primer paso. Un primer paso y es un inicio. Estoy diciendo, es el comienzo de un proceso. ¿Qué vamos a hacer en este proceso? Bueno, en este proceso tenemos que seguir desarrollando líneas de cooperación, áreas de trabajo en materia de seguridad, áreas de trabajo en materia de cooperación o de educación y desde luego materia económica y comercial. El Ecuador tiene un programa económico de estabilidad y de arreglo de su economía de manera sostenida, ¿no es cierto? ¿Con cómo? Con financiamiento, con apoyo, con deuda para resolver otra deuda, que era una mala deuda con una mejor deuda, y tener una proyección de dejar las cosas, ¿no?, en mejor situación. ¿Cómo lo estamos haciendo eso? Con el sistema multilateral, multilateral de crédito, Banco Mundial, Fondo Monetario, el BID, la CAF. ¿Quién es el principal socio de esos esquemas? Los Estados Unidos. Hemos confirmado el apoyo de Estados Unidos a ese sistema. Eso tiene un valor altísimo. Es como que a usted, su principal financista en la radio aquí o en su negocio, le confirme que le va a seguir apoyando en los mejores términos posibles. Eso vale muchísimo. Ahora, esto tiene o puede tener una limitación importante, que es el tiempo de duración del actual gobierno y la posibilidad de que eventualmente no se reelija el presidente Donald Trump, rompiendo lo que ha venido ocurriendo con los últimos presidentes estadounidenses, que teniendo la posibilidad de reelegirse a periodo consecutivo, saltando uno, lo han hecho consecutivo y han terminado su posibilidad de dirigir el país. Bueno, yo creo que ahí está la diferencia, que en esta situación estamos haciendo acuerdos o dirigiendo las relaciones en función de intereses mutuamente beneficiosos, no de una ideología. Cambia la ideología, no necesariamente los intereses. ¿Cuáles son esos intereses? Prosperidad, bienestar, empleo. Ese es precisamente el problema que yo apunto, porque mañana más tarde, en las elecciones de febrero del próximo año, gana un presidente con otro signo político, otra ideología, y todo lo avanzado en esta relación con Estados Unidos vuelve a foja cero. Y esos son los riesgos de la democracia. La mejor definición de democracia es cuando uno hace las cosas de manera tal que no tenga problema en perder las elecciones, porque las cosas van a seguir adelante porque son buenas. ¿Qué pasaría si en Estados Unidos no se reelige el presidente Donald Trump, que a muchos les resulta incómodo por su manera de dirigir el país? Si cambia el Partido Demócrata, por decir un cambio en las elecciones, en el sistema electoral de los Estados Unidos, nosotros deberíamos estar tranquilos, porque lo que le hemos propuesto a Estados Unidos es algo mutuamente beneficioso. ¿Sí? No es porque son republicanos o demócratas que es beneficioso, sino porque es de interés de los Estados Unidos y de interés del Ecuador. Entonces, yo creo que esa es la diferencia, que estamos haciendo unas propuestas de sostenibilidad de un esquema económico viable y próspero.
Y eso no puede estar, nadie puede estar en contra de esto. En el plano económico, en el plano político, ¿qué tan importante es para nuestro país este acercamiento? En el plano diplomático, por ejemplo, si hablamos de el tema anticorrupción, yo ya he planteado con anterioridad este cuestionamiento y es... ¿Se puede llegar a un acuerdo con Estados Unidos para la deportación de aquellos que se encuentran justamente en territorio estadounidense y que son buscados por la justicia ecuatoriana? Porque hasta el momento no hemos visto resultados, no se ha llegado a un acuerdo en el que estemos claros en qué va a pasar con ese punto específicamente. Sí, el Ecuador y los Estados Unidos tienen un acuerdo un convenio de extradición muy antiguo, que se lo ha utilizado muy poco en el pasado. En parte porque las condiciones jurídicas no han sido las adecuadas. No es una decisión política, no es falta de voluntad política poder extraditar a alguien. Tienen que dar las condiciones adecuadas dentro del sistema legal que corresponde. Entonces no es que nosotros pidamos y el señor Trump, porque le caemos bien, extradite a alguien. Él no decide eso, lo decide el sistema judicial americano, ¿no? Y hay jueces independientes y jueces que respetan los derechos de los que ya están allá. Entonces, aquí hay un problema, tal vez no hemos preparado en el pasado los procesos de extradición de la mejor manera, o no hemos presentado las pruebas que se tenían que presentar. Pero entonces la falla se da aquí. Se puede dar aquí o se puede dar allá. En fiscalía. Que puede ser que allá la defensa sea muy eficiente, ¿no? Y son procesos legales complejos. Pero quizás, señor embajador, sí interviene la voluntad política, por ejemplo, en remozar ese convenio tan antiguo que tenemos firmado con los Estados Unidos de extradición. Sí, y cambiar un convenio de extradición no es fácil porque hay que pasar por los congresos. Y los congresos son celosos respecto a una especie de apertura que se le hace a la jurisdicción sobre la cual uno funciona con su sistema legal. Entonces, nosotros tendríamos que hacer algún tipo de concesión, ellos también, es una concesión mayor, ceder lo que para algunos puede ser una cesión de soberanía en el ámbito jurídico. No es fácil haber llegado a los convenios. Si fuera fácil, todos tuvieran convenios de extradición con todo el mundo. ¿Pero se tocó este tema en la reunión que se mantuvo allá en Estados Unidos? No creo, porque no es competencia de la relación internacional de dos poderes ejecutivos únicamente, ¿no? Y además tenemos que aceptar que una reunión breve, por más que haya durado 3-4 días y algunos encuentros de diferente nivel, tienen una agenda que se puede tratar. Esa agenda es la que se logra pactar, ¿no? Y es importante respetar la agenda, porque la próxima vez que queramos tener una reunión y no hayamos respetado la agenda, no vamos a tener reunión. Vamos a profundizar sobre el tema comercial en la próxima entrevista, pero usted como viceministro quisiéramos saber si ve cercano, en el mediano plazo al menos, la posibilidad de sellar un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Yo creo que es posible porque el interés mutuo existe. Lo ha dicho el presidente Trump al responder al planteamiento que le hizo el presidente Moreno en el encuentro que tuvieron. Ellos dijeron, no descartamos la posibilidad de un acuerdo. Es más, voy a despachar a mis representantes comerciales a Quito para que continúen la evaluación que se ha estado haciendo y puedan diseñar un plan de trabajo en esa dirección. Técnicamente es factible tener un acuerdo comercial. El Ecuador lo ha hecho con otros socios. Creo que el caso de la Unión Europea tal vez es el más relevante. Las negociaciones que estamos con Alianza del Pacífico van en esa dirección. Yo creo que se pueden fácilmente ver beneficios para los dos países en esto. Y hay que entender que beneficios no significan una suma cero. Yo consigo algo a cambio de una sesión que me hacen. No, creo que beneficios significa los dos construyen valor en función de las eventuales concesiones o compromisos que se hagan. Así que yo sí creo que es muy factible. No es algo extremadamente complejo desde un punto de vista técnico. Tal vez requiere voluntad política, tal vez requiere explicar bien en qué consisten estas negociaciones. Hay que perder los miedos, hay que querer competir. La mejor manera de avanzar es participar en una competencia. Pregúntele a cualquier deportista. ¿Cómo triunfa? ¿Cómo avanza? ¿Quedándose en su casa o participando, compitiendo? Y eso es lo que el Ecuador tiene que hacer con reglas claras, pactadas, acordadas de manera conjunta.
Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones del embajador Cristian Espinosa, viceministro de Relaciones Exteriores, haciendo una evaluación de estas relaciones internacionales del Ecuador que toman un giro y buscan acercarse a sus socios principales. Embajador Espinosa, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes por la invitación, a las órdenes, y yo creo que habrá oportunidades de seguir conversando aquí en otros medios, no solamente conmigo, sino con mucha gente que se beneficia de esto. Hay mucha gente que está interesada en esto. Y yo estoy seguro de que las discusiones que tenga el Ecuador en esta ocasión, a diferencia de las discusiones que tuvo hace 15, 17 años, cuando tuvimos las negociaciones del acuerdo con los Estados Unidos, que no se logró concluir, pueden ser mucho mejores, porque hemos madurado, porque hemos aprendido. Porque tenemos un acuerdo con la Unión Europea, además. Y hemos visto el éxito de otros acuerdos y otras ventajas que nos han sacado, que nosotros hemos perdido. Cristian Espinosa, embajador, viceministro de Relaciones Exteriores, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.